Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mundo Jade. Hoy quiero compartir con ustedes una historia personal sobre mi transformación y mi renacimiento. Quiero que hablemos de cómo la carta de la muerte y el número 13 que está en mi matriz del destino, para los que sepan, el número 13 es mi número de esencia y mi vida fue muy marcada por esa energía, yo funcionando como la muerte sin darme cuenta, pero también la vida me traía esas situaciones porque yo no integraba esa energía, no la reconocía y también había un poco esto de aferrarme a lo conocido. Para los que no saben de tarot, la muerte es una carta que nos invita a transformarnos, es una carta que nos invita a justamente a fluir con los cambios, a soltar el pasado, a soltar el apego. Y bueno, durante toda mi vida he pasado por situaciones donde me ha costado aceptar que había que cambiar, aceptar las señales del universo. Hace unos años atrás pasé por una experiencia muy difícil. Yo tenía un emprendimiento de cuadernos artesanales que se llamaba Cocker Manualidades. Varios de los que están acá en Jade me conocen de ese momento y yo estoy súper agradecida con quienes están desde esos tiempos. Y en el 2022, por una situación familiar, tuve que ir a vivir a un lugar donde las cosas no estaban saliendo muy bien, ni era lo que nos habían prometido. Eh, y estábamos ahí buscando dónde ir a vivir después de ese lugar, tratando de sobrevivir con el emprendimiento de cuadernos, sin internet, a veces no había luz, a veces no había agua en ese lugar, pasamos hambre, pasamos un montón de cosas, y cuando digo pasamos es porque yo estaba acompañada de Tito, mi fiel compañero, y bueno, mi perrita Paz, que está fallecida ya, y mi perrito Pancho, y mi gatita Mimi. Éramos nosotros una familia distinta, pero que la estábamos pasando mal en conjuntos y siempre acompañados. En ese momento que estábamos ahí, que ya estábamos decidiendo y viendo cómo encontrar la solución para poder salir de este lugar que no era muy lindo para nosotros y que tampoco había un buen trato, en ese momento que ya estábamos con esta búsqueda, pasa algo que me marca a mí para siempre, siento, que es la muerte de uno de mis mejores amigos. Me acuerdo la madrugada que él tuvo el accidente. No se lo conté a casi nadie, pero la gente que me conoce sí lo sabe. Me acuerdo que estábamos con Tito en la madrugada por tomar unos mates. Nos las pasábamos a mate, a torta frita, a pan. Y estábamos poniendo la pava para los mates y acomodando nuestras cosas, preguntándonos qué íbamos a hacer de nuestras vidas. Y de repente me invadió un olor, un perfume muy particular, un perfume de varón muy fuerte, como los que les gustaba a Ari. Esa madrugada él lo chocaron y yo sabía que algo malo había pasado. Pero a la mañana siguiente, cuando me levanté, me recuerdo de haber encontrado esos mensajes donde me contaban lo que había sucedido y algo en mí cambió para siempre. Era la primera vez que alguien cercano y que había tenido tanto contacto conmigo estaba muerto. Desde chica que yo soy medium, pero no me hacía cargo. Eh, no me hacía cargo de las cosas que sentía, no me hacía cargo de que percibía más que los demás. Solo trataba de ocultarlo para que la gente no pensara que estaba loca. En ese momento, cuando mi amigo muere, eso fue la llave que me llevó a salir de ese lugar, dejar a Tito y a mis mascotas donde estaban para ir de provincia a capital a despedirme de mi amigo. En ese momento, en un acto de total fingir demencia, lo único que atiné a agarrar y a guardar en mi bolso fue el mazo de tarot. Mi primer mazo de tarot. Un mazo que hoy en día está súper arruinado y que
lo sigo conservando porque para mí es como histórico, es quien me acompañó en todo este proceso de animarme. Una vez que ya estaba en Capital, empecé a buscar soluciones con gente conocida y demás, y conseguí dónde poder mudarnos con Tito. Y la noche, tarde noche, que encontramos y ya habíamos alquilado este nuevo lugar, estábamos tranquis, habíamos dejado nuestras mascotas en el lugar donde vivíamos para el día siguiente hacer esa mudanza. Esa misma noche entraron a robar a ese lugar donde tan mal estábamos, donde estaba todo mi taller, todas las cosas que yo tenía para hacer cuadernos. Eh, Entraron a robar, arruinaron todo. Y fue más el daño psicológico y toda la destrucción y el daño que hicieron en el ambiente, lo que hizo también de no saber cómo continuar. Piensen que este trabajo de cuadernos no me daba para vivir una gran vida, pero era lo que menos alimentaba, lo que podía llegar a pagar ese alquiler que habíamos encontrado. Entonces, se habían llevado la computadora, habían roto la impresora, habían roto materiales de todo, cosas que yo venía construyendo y juntando durante 3 años antes de este hecho. Entonces, en ese momento, cuando nos enteramos, vamos a buscar algunas cosas que nos alcanzaba para traer y a las mascotas que nos estaban esperando. En ese momento, un montón de pensamientos y cosas nos pasaron a mí y a Tito. No sabíamos qué hacer realmente, no sabíamos cómo íbamos a sobrevivir, pero algo resonaba en mi cabeza. ¿Por qué me había llevado a un entierro el mazo de tarot? En ese momento no lo entendí, en ese momento no veía mucha salida, no había muchas esperanzas, pero la pérdida de mi amigo y la pérdida material hicieron que me enfrente a ver la vida de una forma diferente, a entender que mi amigo no había llegado ni a los 30 años y ya no estaba en este plano. Entonces, el momento era hoy. Yo venía postergando mucho hacerme cargo de que era medium, de que quería trabajar con las cartas. Había creado la cuenta de Jade Místico por pedido de mis seguidores de Cocker, me acuerdo, porque cada tanto agarraba y les tiraba las cartas en algún que otro vivo, pero no me hacía cargo. No me hacía cargo del cambio profundo que había habitado en mí desde que aprendí a leer el tarot. No me hacía cargo que la carta de la muerte me resonaba completamente, que sabía que yo ya había transformado muchas partes de mi vida, que había pasado por muchas muertes simbólicas y otras casi literales en mi vida. Entonces, un día, después de pasar el duelo de mi amigo, después de preguntarnos qué vamos a hacer, decidí hacerme cargo. Decidí empezar a hacerme cargo de que siempre me dijeron que mi energía cambiaba a las personas, hacerme cargo de que quería hacer algo completamente diferente a lo que venían haciendo mis ancestras, hacerme cargo de que el tarot me hacía feliz. Con el tiempo, a partir de que empecé a enseñar tarot, que fue al poco tiempo de todos estos sucesos, un par de meses después, empecé a descubrir cómo mi forma de enseñar y mi forma de transmitir las cosas que yo misma había vivido transformaban a la gente. Que la gente realmente sentía que ya no eran las mismas a partir de que me conocían a mí, de que conocían a Jade Místico o de que entraban en la membresía. Inconscientemente a la membresía le puse amatista. Seguimos hablando de transformar y de mutar y de cambiar una energía por otra. El otro día tuve clase con Marita, que ella es astróloga en mi escuela y la profe de Matriz del Destino, porque sí, yo sigo estudiando, obviamente, y estoy en el curso de Marita para poder aprender. Descubrí que mi matriz del destino soy número 13 en la esencia, y eso resuena mucho con esto que me decía la gente, con que mi presencia transforma, con que mi forma de ver las cosas los transforma, de que los
hago o los acompaño a dejar atrás el pasado, a lanzarse al vacío, aunque tengan miedo. Realmente la carta de la muerte y ese 13 que está ahí en el medio de mi matriz me transforma mucho mi forma de forma de ver la vida, de comprender de que si hay una conexión con los fallecidos, como ustedes ya saben, pero también hay una conexión con las cosas que ya tienen que morir en vos. Estas experiencias que tuve y que son algunas nada más que te cuento hoy, me ayudaron a transformar mi misión. Y sigo transformándome, sigo cambiando las cosas a mi alrededor, sigo viendo qué se puede mejorar como buena virginiana, siempre mejorando el sistema. Hay algo que yo aprendí con todo esto, es de que la muerte siempre pasa, pero después nos deja algo mejor. La vida está llena de cambios, está llena de crisis, está llena de cosas que nos incomodan, pero realmente si estamos incómodos o si nos da miedo, es porque va a venir algo mejor y tenemos que permitirnos que eso mejor llegue. Tenemos que permitirnos que el universo vaya guiando nuestros pasos a través de la energía, a través de los astros, a través de este descubrimiento que pueden hacer, a través de cartas, matriz del destino, registros akáshicos o lo que ustedes hagan. Esas señales que reciben todo el tiempo. Si les da miedo es porque después, atrás, al final de ese camino, hay una luz, hay un sol transformador. Así que quiero que ustedes se pongan a pensar qué situaciones o qué momentos de su vida los llevaron a crisis donde ustedes se preguntaban, ¿para qué vine? ¿Qué es lo que tengo que brindar al universo, al mundo? ¿Por qué estoy acá? Quiero que reflexionen sobre sus propias transformaciones, sobre cada cosa que murió en su vida y que nació, para que puedan ver en cada una de estas oportunidades, sí, son oportunidades, cómo renacieron, qué es lo que nació en vos. Te invito a que me cuentes, me puedes mandar privado, podés escribirme por WhatsApp si tienes el número, o podés escribir una historia si este episodio resonó con vos, si hay algo que me quieras contar. Si te gustó este episodio, también puedes comentar acá en Spotify, pero también puedes escribirme por privado. Siempre estoy abierta a escucharlos, a leerlos y ayudarlos en lo que pueda. Estoy muy agradecida porque me acompañaste hasta el final de este episodio, que fue muy especial para mí. Soy la persona que a veces le cuesta contar las cosas que le pasan, así que agradezcan este espacio. Y si te gustó, compartí esta historia con quien creas que necesita ese empujón y esa inspiración para animarse a hacer algo diferente. Y te espero en los próximos episodios de Mundo Jade para que sigamos explorando y conociéndonos en profundidad a través de esta transformación que traen las palabras. Te mando un beso.